Hablar sobre el pensamiento de Luis Villoro implica que se divide en 3 etapas. Habrá una primera etapa que recorrerá la filosofía histórica y sería llamada como una etapa de lo particular, en la cual definiría un poco los conceptos que formarán su concepción del mundo. Existirá una segunda etapa en la cual se encaminará hacia la búsqueda de una filosofía teórica que definiría su esencia universal y entendería lo que para él tendría un sentido de seguir. Y existirá una tercera etapa en la cual desarrollaría una síntesis y que sería pues su filosofía práctica. En este proceso de cambio en sí mismo se encuentra la búsqueda de una comprensión metafísica de la alteridad. También buscará encontrar los límites y los alcances de la razón, dando por hecho que hay diferentes tipos de razones. El vínculo entre el conocimiento y el poder también será un tema que estará dentro de él y que tratará de expresar conforme pasan los años. Pero lo que más puede generar cambio dentro de su filosofía sería la búsqueda de la comunión con todo lo que nos externa. Y esto generará una gran reflexión ética sobre la injusticia en su primera fase, que sería la búsqueda del término de indigenismo. Las influencias que se verán en el transcurso de su desarrollo intelectual serán basadas en Wittgenstein y Descartes, lo que haría que su concepto del mundo fuera un canon cartesiano. Luis Villoro Toranzo nació el 3 de noviembre de 1922 en Barcelona, España, y murió el 5 de marzo de 2014 en la Ciudad de México. Fue un filósofo, investigador, profesor y diplomático mexicano. Obtuvo su doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1948 comenzó su labor como profesor en esta misma facultad. Fue fundador importante del Grupo Imperial, como discípulo directo de José Gauss. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas desde 1971 y miembro del Colegio Nacional desde 1978. En diciembre de 1986 obtuvo el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. En 1989 le fue otorgado el Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades. El 19 de octubre del mismo año fue designado investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Fue miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. También fue embajador de México ante la UNESCO en París de 1983 a 1987. Durante la década de los 50, Luis Villoro escribió 2 grandes libros de historia intelectual y de filosofía de la historia: Los grandes momentos del indigenismo en México, 1950, y El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, 1953. Su trabajo filosófico se distinguió por tener carácter crítico de la realidad mexicana. A continuación les voy a hablar sobre 2 de sus obras que reflejan sus ideas. Los grandes momentos del indigenismo en México. Este libro narra la historia del comienzo y superación final de una conciencia falsa, no en el sentido de que haya sido capaz de ver y comprender la realidad indígena tal como le presentaba, sino en el sentido de que interpretaba lo visto con un aparato conceptual y un sistema de creencias previas que necesariamente distorsionaba la realidad. Los retos de la sociedad por venir. Luis Villoro reúne varios ensayos escritos a lo largo de los últimos años, parte de una reflexión sistemática. El libro se sitúa en el proyecto de reforma del pensamiento político moderno que ha venido ocupando a Villoro por más de 2 décadas. Este texto pretende contribuir a descubrir los espectros de la razón ilustrada, espectros empañados en proyectar la ilusión de la modernidad occidental sobre las sociedades periféricas, atrasadas social y políticamente, sin otras condiciones específicas. Los retos cruciales que enfrenta la sociedad por venir son justicia, democracia y multiculturalismo, retos a los que Villoro intenta proponer respuestas razonables, esto es, respuestas fundadas en razones suficientes. La relevancia de Luis Villoro se encuentra principalmente en la investigación filosófica que ha aportado a las ciencias sociales, la historia, humanidades y a la filosofía. Es Villoro quien representa una influencia y relevancia en el pensamiento del historicismo. Destaca la importancia de propiciar la filosofía a la crítica, haciendo una cercanía de la filosofía a la ciencia y la técnica. Villoro destacó por la búsqueda de contribuir al desarrollo moderno de la época y al resto de los países, tendiendo una relevancia a su pensamiento al movimiento historicista
llevado a cabo a finales de los años 60 e inicios de los años 70, en función de la filosofía con la creación y relación de la ciencia y la sociedad. El nombre Luis Villoro es relevante y conocido, a su vez por un debate que se originó con su antiguo maestro, Leopoldo Sea. Esto es en torno al concepto de la autenticidad. La relevancia de su pensamiento se encuentra por aquella búsqueda de la defensa y la emancipación, al igual que la liberación por aquella apertura de la perspectiva, siempre partiendo del análisis y la crítica, convirtiéndose así Villoro en un filósofo relevante en el modo de concebir el ejercicio de la crítica.